Bueno, en esta ocasión yo voy a hablar de la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial es considerada uno de los conflictos bélicos más grandes de la historia debido a sus consecuencias. Se dice que murió cerca del 2,5% de la población mundial. Esta guerra se desarrolló entre 1939 y 1945. En esta guerra se enfrentaron dos bandos, que por un lado tenemos al eje y por el otro los aliados. En el eje encontramos a Alemania, Italia y Japón, y los aliados estaba conformada por Estados Unidos, la Unión Soviética, Francia y Reino Unido. Para entender un poco cómo surge la Segunda Guerra Mundial y por qué Alemania decide iniciarla, tenemos que retroceder un poco hacia la Primera Guerra Mundial. En este caso, cuando se firma el Tratado de Versalles, Alemania es obligado a declararse como el iniciador de las hostilidades, además de cumplir diferentes sanciones, y no solo económicas, sino en cuanto a al número de activos en su ejército y a su territorio. Muchos alemanes decían y pensaban que ellos no habían perdido la guerra en batalla, sino que además habían sido traicionados por civiles y políticos. Bueno, es así como Alemania decide invadir a Polonia, es así como empieza la Segunda Guerra Mundial. Alemania empieza a avanzar también hacia Francia, hacia 1940 se le une también Italia en invadir a Francia, y es así como Francia y el Reino Unido le declaran la guerra a Alemania. Encontramos que entre 1941 y 1943 se desarrollaron como las batallas más importantes. También Estados Unidos y la Unión Soviética deciden entrar a la guerra, y cuando sucede esto, el tema para el eje se empieza a complicar cada vez más, porque estas pues eran potencias muy fuertes. Encontramos entonces que para 1941 el Reino Unido y Estados Unidos deciden hacer un embargo petrolero en contra de Japón, con lo que Japón responde con el ataque de Pearl Harbor, que es cuando atacaron la flota del Pacífico de Estados Unidos, que es pues que era su flota más importante, por lo que así Estados Unidos decide declararle pues la guerra a Japón, y le responde con el ataque de Midway. Luego de esto, bueno, hubieron batallas también muy importantes, que fue todo lo que pasó con la batalla de Moscú, de Stalingrado, con esto de la Operación Tifón, que fue entre Alemania y la Unión Soviética. Pues en esta se enfrentaban por un lado Stalin y por el otro lado Hitler, porque en realidad Hitler, una de sus mayores añoranzas fue siempre invadir a la Unión Soviética, y gastó gran parte de su tiempo y de sus recursos en esto. Luego, para 1943, Mussolini es encarcelado, y hacia 1945 se consideraba pues que el eje ya había sido derrotado. Se da la conferencia de Yalta, donde se empiezan a hablar, digamos, de las reparaciones, del nuevo orden mundial, de lo que vendría después de esta Segunda Guerra. Pero esto aún no terminaba, pues Estados Unidos decide utilizar sus armas atómicas en contra de Japón, y es así como le da la estocada final al mandarle dos bombas nucleares, que son Hiroshima y Nagasaki. Esto tuvo gran impacto mundial, pues este tipo de armas eran muy novedosas y fulminantes. Es así como entonces Japón firma su rendición absoluta hacia septiembre, y se da por terminada la Segunda Guerra Mundial. Mm, con esta finalización de la Segunda Guerra Mundial nace también la ONU, que es la Organización de las Naciones Unidas, que es la encargada desde ese momento hasta hoy en mantener la paz y la seguridad entre los estados. Hoy en día está conformada por 193 estados miembros y dos observadores. Sus órganos más importantes podemos decir que es la Asamblea General y el Consejo de Seguridad. El Consejo de Seguridad, sus 5 miembros permanentes, está conformados en su mayoría por los aliados. Em, para finalizar, es importante y no podemos dejar pasar el tema tan desafortunado pues de los nazis y los judíos, de esta persecución de los nazis hacia los judíos. Los persiguieron, los torturaron, los separaron de su familia, los llevaron a campos de concentración y exterminio. Se estima que hubieron
aproximadamente 15.000 campos de concentración, que murieron cerca de 6 millones de judíos. El más grande de estos campos de concentración fue Auschwitz, que se estima que pasó más de 1 millón de judíos y que murió cerca del 80% de los que pasaron por este lugar. Este es un tema muy delicado y muy doloroso, del que hay mucha información y es importante aprender de nuestra historia también y entender que todos somos humanos, que merecemos respeto y tener mucho cuidado con los diferentes grupos sociales que se arman y pues en los modos de hacer las cosas. Muchas gracias.